días. Bueno, oficialmente declarada abierta la temporada navideña, vea la pinta y todo. O sea, yo le dije a Juan, él tiene que venirse cuando le toque predicarse de saco de reno o alguna cosa así, ¿no? O sea, no lo vamos a rebajar. Bueno, Navidad es gratitud. Mi petición para ustedes, mi oración para ustedes es también el título de esta predica, que seas un minion. Bueno, y les cuento en unos 40 minutos de qué se trata eso. Pregunta, ¿quiénes quieren conocer la voluntad de Dios para su vida y seguir la voluntad de Dios para su vida? ¿Seguros? Eso es hasta arriesgado, ¿no? Eso que están diciendo es bastante arriesgado. Quiero mostrarles una imagen y que ustedes me digan cuánto ofrecerían por esta imagen. ¿Listo? Dale la siguiente. Es un papelito. ¿Cuánto pagarían por eso? Les cuento la historia, ocurrió en el 2016. Resulta que una persona, un hombre pues ya mayor, había heredado ciertas cosas de su papá y estaba como haciendo limpieza de su casa y se había dado cuenta que el papá había guardado muchos documentos. Dentro de esos documentos tenía este dibujito. Y entonces el tipo estaba botando, no sé si les ha pasado que a veces uno acumula muchas cosas, un montón de papelerío, ¿no es cierto? Sí, la carta que me escribió el novio que me terminó hace 73 años, no, ya bote eso, sí, uno acumula muchas cosas. Entonces el tipo estaba botando un montón y le llamó la atención por alguna razón este papelito, se veía ya antiguo y demás. Entonces él vivía en París, no sabemos el nombre de la persona, él vivía en París. Lo lleva a una de estas casas de subastas que tienen en Europa. Ustedes saben que es muy común esto de las subastas. Lo lleva a una casa de subastas para que hagan un peritaje si el dibujo pues sirve de algo o no, y si no lo botamos. A los días lo llaman a él, un experto en arte, y le dice: señor, usted es multimillonario. Ese dibujo data más o menos del año 1482 al 1485. Es un boceto de una obra que posteriormente se conoció como el Martirio de San Sebastián. El autor, Leonardo da Vinci. ¿Cuánto cuesta ese bocetico? 16 millones de dólares. Vea, con eso yo me arreglo unas 6 vidas mías, ¿sí? O sea, a mi nivel de ingresos, eso ya me jubila 3 veces de aquí a 2 eternidades. 16 millones de dólares. ¿No les genera eso una sensación extraña? O sea, que uno fuera rico y no sabía. ¿No les parece eso muy raro? O sea, que uno tuviera semejante tesoro en la casa, que su papá se lo heredó. Mi viejito no sabía que el man era rico, tenía una pintura de Leonardo da Vinci. El problema es que eso nos puede pasar en la vida. Tener riqueza, un tesoro extraordinario y no agradecerlo. Hay un dicho muy popular que dice: uno no sabe lo que tiene. Yo quiero cambiarlo un poquito. Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo agradece. Esta serie se llama Navidad es gratitud, y hoy que estamos comenzando quiero hablar del problema que nosotros tenemos con la gratitud, porque todos estamos enfermos de ingratitud. A un niño usted no lo tiene que enseñar a decir no. Un niño automáticamente, ya Esteban está empezando a no. Posteriormente yo no le voy a tener que enseñar a que diga mío. No es fácil decir mío, mío. Pero decir gracias, ¿sí o no? Eso sí lo tenemos que aprender. Tenemos un problema de ingratitud dentro del corazón. Y hoy quiero hablar con ustedes de una historia tristemente célebre de la Navidad, que es la historia de Herodes. Y para eso, simplemente para dar un contexto histórico, nos vamos a poner un poquito de clase aquí. Les quiero mostrar un mapa de Israel. Esto es un mapa de lo que conquistó posteriormente todo el Imperio Romano, pero la historia comienza un poco más atrás. Han escuchado de los macabeos, ¿verdad? Los macabeos eran personas que resistieron lo que quedó
del Imperio griego, cuando Alejandro Magno conquistó básicamente todo el mundo conocido en un periodo de tiempo muy corto, pero además de eso Alejandro Magno murió muy joven, entonces dividieron el Imperio griego en diferentes pedazos y la zona de Palestina quedó a cargo de un señor llamado Antíoco Epífanes, un tipo terrible, sanguinario y sumamente irrespetuoso. Cuando él llegó a esa zona de Palestina, ¿sabe qué hizo en el templo que habían reconstruido los israelitas? En el altar sacrificó un cerdo. Ustedes que conocen más o menos de la historia judía saben que eso es una ofensa de grande, o sea, eso se llamó la abominación desoladora. Porque eso genera una pregunta dentro de los israelitas y es, ¿dónde está Dios? O sea, si alguien puede llegar aquí y sacrificar un cerdo en el altar, ¿dónde está el Señor? Cuando se levantan los macabeos, se levantan como un acto de resistencia frente a todo eso. Y entonces esta zona de Palestina es sumamente importante, ¿sí? Todos los imperios quieren llegar ahí. ¿Por qué razón? Porque al norte conecta con Europa, al oriente con Asia, al sur con África. Y además de eso es una zona que puede tener tráfico terrestre y tráfico marino. Entonces los macabeos fueron grandes militares, ¿sí? Que luchaban contra todo eso y lograron resistir a Antíoco Epífanes y tuvieron un tiempo de paz. Cuando ya se levantó todo este imperio romano y empezaron a extenderse, cuando llegaron a Palestina ellos aplicaron una estrategia diferente. Porque dijeron, si nos ponemos a pelear con esta gente, esto se va a volver una revolución todo el tiempo, vamos a gastar un montón de recursos peleando con ellos que pelean súper bien. ¿Y cómo vamos a hacer? Se les ocurrió una idea. Vamos a poner un títere de nosotros para que gobierne allá. Escogieron a una familia que provenía de Samaria y tenía un jovencito que se llamaba Herodes. Herodes no era judío, era samaritano que lo convirtieron al judaísmo, ¿vale? Y Roma lo puso a cargo de este sector. El Senado lo llamó Rey de los judíos. En esa época quiero que se imaginen algo. Cuando usted llegaba al poder, ¿saben qué hacía la gente en ese momento cuando tenía poder? Se quería atornillar al poder. En esa época pasaba eso. ¿Ustedes pueden creer? Él no tenía linaje de rey. Sí, la gente no lo consideraba rey. Muchos judíos no lo consideraban rey, los más ortodoxos no lo consideraban rey porque no era descendiente de Judá, no era descendiente del rey David. Y además de eso, Herodes era un tipo terrible. Mandó a matar a sus 2 hijos porque se sintió amenazado. ¿Sí? Una nota al pie de la página, cuando ustedes lean el texto bíblico y se encuentren que estaban los herodianos con los fariseos para tentar a Jesús, hermano, eso es como si usted sentara en la misma mesa un petrista y un uribista. Eso no se hace. Todo por destruir a Jesús. Herodes, un rey puesto por Roma, títere de Roma, que lo ponen a gobernar en ese lugar. Y llegó la Navidad. Leemos el texto bíblico que está en Mateo capítulo 2. Dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Sí? Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, un paréntesis importante aquí. ¿A dónde llegaron los sabios? ¿A dónde llegaron los sabios?
Ellos no llegaron al pesebre. ¿Se dan cuenta? Perdón por dañarles la Navidad. No, ellos no llegaron al pesebre, porque es muy probable que la estrella haya surgido cuando nació Jesús, y más o menos el tiempo de recorrido entre donde vienen los sabios hasta Judá, ¿saben cuánto tiempo es? 2 años. 2 años. Guarden esa información en la mente para ahorita, ¿vale? Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron los cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de ¿cuánto? ¿Cuánto se demoraba trasladándose? Por esa razón, ahí está. Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Creo que este texto es una radiografía de la ingratitud. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dijo: en el fondo solo existen 2 eventualidades en el encuentro del hombre con Jesús. El hombre o bien ha de morir o bien ha de matar a Jesús. Y uno dice: ay, no sea exagerado, don Bonhoeffer, ¿cómo así? ¿Sí? Pero no es eso lo que pasa en el texto. Por un momento pónganse en los pies de Herodes, ¿sí? O sea, ustedes son el rey, ¿vale? Están bien con Roma, ahí tienen todo acomodado y todo. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen los sabios cuando llegan? Por favor, ¿dónde está el que ¿qué? Ha nacido rey? Vean, eso es un sumo irrespeto, ¿sí? Es como si usted fuera a la casa del presidente y le dijera: ¿dónde está el presidente? Aquí. No, el de verdad. Sí, eso es ofensivo. Y si se dan cuenta que dice el que ha nacido, ¿se acuerdan que Herodes no había nacido para ser rey? ¿Sí? Eso es, vea, hermano, ¿cuál es la postura de uno si le han prometido un rey? Porque eso es lo que significa Cristo, eso es lo que significa Mesías. Nosotros normalmente cuando hablamos de Cristo y de Mesías pensamos en qué es mi Salvador, pero Mesías no significa Salvador. Mesías significa ungido. ¿Y a quién ungen? Al rey. Mesías significa rey. Entonces imagínese que usted es rey, se considera rey y le dicen que viene otro rey, que ahora sí llegó el Mesías. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros cuando nos dicen llegó el rey? La actitud de nosotros debería ser agradecer. Y cuando uno agradece a un rey, ¿sabe cómo se demuestra eso? En adoración. Uno adora al rey, uno dice: ¡qué nota! Por fin llegó el rey, vamos y lo adoramos. Pero cuando usted cree que usted es el verdadero rey, ¿sabe qué quiere hacer? Acabar con la competencia. El hombre o bien ha de morir o bien ha de matar a Jesús. Y uno dice: pero eso fue Herodes. ¿Sí? ¿Seguro que fue solo Herodes? ¿Cuántas veces las predicaciones del evangelio no son un evangelio, son un evangelio sin rey? Queremos un Dios que me sirva a mí. O sea, queremos sumar a Jesús a mi vida. He escuchado, trabajo con jóvenes desde hace casi 20 años en mi vida. Y he escuchado jóvenes que consideran que es muy adecuado, muy posmoderno, muy demás. Dice: a mí me gusta esto de Jesús, pero esto no lo aplico. Esta parte de Jesús me encanta, pero esta no. ¿Qué están diciéndome? ¿Quién es el rey en esa forma de entender el evangelio? Yo. O sea, Jesús, quiero sumarte a mi vida, quiero que prosperes mi vida, quiero que hagas mi vida según mi voluntad,
¿sí? Pero el rey sigo siendo yo. Como decía el gran Vicente, no me entiendo, voy a cantar eso. Pero sigo siendo el rey. Yo, ¿sí? Yo soy el que manda en esto. Y la reacción cuando a Herodes le hacen semejante pregunta y le dicen que hay un verdadero rey, la palabra que se usa en el griego es la palabra etaracté, ¿vale? Es una palabra bastante cargada de emoción porque ahí dice, se turbó él y toda Jerusalén con él. Pero uno no dice eso, ¿sí? ¿Cómo amaneciste? Turbado. No, uno no dice eso, ¿sí? Uno no dice esas palabras. Entonces, ¿qué significa ese etaracté? ¿Ustedes se acuerdan que hay una escena en el Evangelio? Cuando los discípulos, Jesús les había dicho, vayan, sigan ustedes y todas estas cuestiones, y los discípulos cogen una barca, agarran esa barca, pescadores expertos, y les agarra una tormenta en la mitad del mar. ¿Se acuerdan qué venía haciendo Jesús? Jesús venía caminando sobre el agua. Yo no sé si usted ha visto gente caminar sobre el agua últimamente, pero eso debe ser rarísimo, ¿sí? Uno en la mitad de una tormenta y ver a alguien caminar. ¿Cuál es su sensación? ¿Cuál es su primera reacción? Dice, oiga, qué nota, la gente caminando, subámosla a Facebook. No, su primera reacción es miedo. Miedo, porque eso no es normal. Eso no es normal. Etaracté es miedo, pánico, es sentirnos, es ese desasosiego cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Cuando teníamos una idea de cómo debía ser la vida y la vida no es como nosotros esperábamos. Cuando te dejan con el vestido de matrimonio y el man no aparece, algo así por el estilo. Cuando pensabas que la vida iba a ser de cierta manera, cuando considerabas que eras rey y llegan y te dicen, hay otro rey. ¿Y qué hace uno cuando experimenta etaracté? ¿Saben cómo reaccionamos cuando tenemos este miedo? Cuando sentimos pánico de que la vida no sale como nosotros queríamos. Con mucha frecuencia, como Herodes, nos ponemos muy violentos. ¿Sí o no? ¿Cómo reaccionan los papás cuando soñaban que como ellos eran médicos y sus abuelos habían sido médicos y sus papás habían sido médicos y resulta que tienen un hijo que va a ser parte de este gran linaje de médicos? Ya él le dice, papá, quiero estudiar artes plásticas. El papá dice, gloria a Dios, qué buena decisión, que alguien ha tomado un camino diferente en nuestra familia. No, ¿cómo reaccionas? De una forma violenta, violenta. No quiero que nadie altere mi status quo. No quiero que nadie altere mi vida como ya la tenía. Le queremos sumar a Jesús a nuestra vida, pero no queremos que Jesús cambie nuestra vida. Al principio les pregunté, ¿quiénes quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Y todos, amén, gloria. ¿Seguros? 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 ¿Seguros que si Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quisiera que estuvieras en ese negocio súper próspero que tienes, sino que te dedicaras a las misiones. ¿Sabes qué? Es que ya te la pasas mucho tiempo en la casa o algo así, quisiera que visitaras personas enfermas. ¿Seguro que usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida y seguirla? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sí, pero a veces es difícil, ¿o no? El mayor problema del ingrato es su orgullo y su egocentrismo, porque nos centramos tanto en nosotros, queremos que Jesús haga cosas por nosotros. Otra historia hubiera sido si los sabios le llegan y le dicen a Herodes, Herodes, todo va a salir como tú quieres. Decreta y declara de Herodes que el Mesías ha venido para satisfacer todos tus deseos y todo lo que tú anhelas. Esa hubiera sido otra historia, ¿sí o no? Herodes, puedes poner a Jesús en un puesto dentro de tu gobierno, pero no tiene que ser el rey, tú puedes seguir siendo el rey. Es que es el egocentrismo, nosotros nos centramos aún en nosotros mismos. Aún nuestra gratitud, queridos amigos, es sumamente egocentrista. ¿Cuándo le agradecemos a Dios? Cuando las cosas salen como nosotros queremos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros decimos, Dios contestó mi oración. ¿Cuándo decimos que Dios contestó mi oración? Cuando la oración salía como yo quería, ¿sí o no? Señor, por favor, que me salga, no sé, el baloto. Señor, por favor, yo quiero a este hombre para mí, Señor. Tanta soltería ya me tiene aburrida. Yo declaro y decreto que este es para mí. Señor, que se abra la puerta en esta universidad y esta es la universidad y yo no me voy a presentar a ninguna otra porque yo tengo fe, Señor, y sale ese y todo eso. ¿Qué pasa si Dios dice
no. ¿Dios contestó tu oración? Sí, pero dijo no. Pero nosotros solamente agradecemos cuando la vida sale como nosotros queremos. Estábamos hablando el viernes en la oración y decíamos que algunos de los momentos que más nos han enseñado en la vida, sí o no, ha sido cuando la vida no salió como esperábamos. Usted lo mira en retrospectiva, nadie lo pide, ¿sí? Ahorita que empiezan sus propósitos de próximo año, que muchos de ustedes tienen la disciplina de escribirlos y todo eso. A mí me gusta la aventura, yo no escribo, entonces yo digo, bueno, ahí lo que salga, ¿sí o no? Entonces hay gente que escribe muy, entonces, pero nadie planea el dolor, nadie planea el sufrimiento, y si lo planeara sería pues como vaya al psicólogo, ¿sí me entiende? Nadie dice como, espero que en junio pueda tener un dolor sumamente profundo por causa del rompimiento de mi relación sentimental. No, nadie planea eso, ¿sí me entiende? Nadie dice, ojalá en marzo me enferme bien grave, chévere. No, nadie hace eso, ¿sí? Pero ¿cuáles son los momentos en la vida que más has aprendido, que más has crecido como ser humano? Cuando has experimentado que la vida no sale como tú querías. Y entonces a final de año, en estos momentos, encontramos gente que dice, gracias a Dios porque perdí mi trabajo. ¿Qué? ¿Usted es psicópata? Y dice, es que por fin puedo volver a tener algo de tiempo con mi familia, porque el trabajo me tenía tan absorbido que ya ni siquiera conocía a mis hijos. Y esta situación de crisis por lo menos me llevó a mirarlos a los ojos nuevamente. Pero tenemos un ingrato adentro que es tan orgulloso, tan egocéntrico. La gratitud, queridos amigos, es un acto de abdicación. ¿Saben qué es abdicar, verdad? Abdicar es cuando un rey dice, ya no quiero ser rey. Y eso no se hace. Ustedes vieron la historia del príncipe Harry, creo que era. El man abdicó, no, y qué escándalo. Y hasta ustedes que no tienen ni idea de la realeza, ay no, sí, terrible. No, nada, eso no se hace, un rey no abdica. ¿Por qué? Porque decimos, no, ese es un cobarde, ¿cómo no aceptar seguir siendo rey? Nosotros normalmente no pensamos en lo que cantamos. Hoy estábamos cantando, hoy vengo a rendirme. ¿A usted le gusta rendirse? No. ¿Qué es lo que nos enseñan? Luche, hágale con fuerza y todo. Pero ¿saben qué es la gratitud? Es doblar mis rodillas y decir, yo no soy el rey, eres tú. Yo no soy el rey, eres tú. Porque hasta que no abdiquemos, vamos a seguir protegiendo nuestro reino, pase lo que pase, incluso de Jesús. Hermano, ¿no le parece terrible eso? ¿No le parece terrible que Herodes manda a matar? Por eso celebramos el Día de los Inocentes. Herodes manda a matar a los niños. ¿Saben más o menos cuántos niños se calcula que había en Belén en esa época menores de 2 años? ¿Saben cuántos niños había? Más o menos, echen un número. 2 millones de niños. 20,000 niños. ¿Saben cuántos se calcula que había? 20. Como nosotros somos tan indolentes, hay 20 nomás. No, porque a nosotros nos aparece 6,402 y no nos duele nada. No nos duele nada. Ah, sí, se murieron 6,500 construyendo los estadios. 6,500, pero es que tenemos que ver fútbol, ¿sí o no? No nos duele nada. Vivimos en una cultura tan violenta, tan salvaje que, ay, sí, mataron a una persona ahí por. Bueno, pero uno nomás. 20 niños. O sea, en esa época Belén era el tamaño de un caserío, hermano. ¿Qué tiene que tener uno en la cabeza para ir a un lugar que ni siquiera es importante? No es Roma, ¿me entienden? No es Jerusalén. ¿Qué tiene que tener uno en la cabeza para ir y acabar con la vida de 20 niños campesinos, marginados? El orgullo siempre lastima a alguien, siempre. Y no solo a ti, siempre lastima a otros. ¿Sí o no? Siempre. Espero que hasta este momento todos de una u otra manera hayamos podido pensar
de qué forma sigo los pasos de Herodes, ¿sí? En mi propia vida, cómo he querido ser rey, cómo no agradezco, no adoro al Señor. Pero siempre el texto a mí me parece que termina con algo de esperanza a pesar de este dolor tan grande que generó Herodes y su orgullo. Hay varios detalles en el texto que me llaman mucho la atención, que nos muestran cómo el reino de Jesús es distinto al reino de Herodes. Entonces, le dice el ángel en los sueños a José: hermano, arranque de aquí porque lo van a matar y le van a matar al niño. Para que se cumpliera un texto que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Si ustedes miran Oseas capítulo 11 versículo 1 más extensamente, no solamente la línea esa que cita Mateo, sino la línea anterior, dice lo siguiente: desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es el hijo de Dios en Oseas? No. Comprensión de lectura básica. ¿Quién es el hijo de Dios en Oseas 11? No es Jesús, es Israel. Correcto. Eso es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que Mateo está haciendo es diciendo que Jesús es Israel. ¿Y qué está rememorando Oseas cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo? El éxodo. Cuando Dios liberó a Israel, a su hijo, de Egipto. Primera observación. Segundo, cuando ustedes leen que hay una persona que está matando a niños para proteger su reino, esa historia tristemente no fue la primera vez que pasó. Ya había pasado antes en la historia. Ustedes que han leído la Biblia, ¿se acuerdan dónde pasó eso? Que un hombre, un rey, matara a niños para proteger su propio imperio. ¿Les suena en algún lado? Faraón había mandado a matar cuando el pueblo de Israel estaba creciendo tanto y demás. Entonces el hombre dijo: pues matemos a todos los niños varones, ¿sí? Para que ya no crezcan más. Entonces nos dice, por un lado, que Jesús es Israel, rememorando el éxodo. Nos narra que Herodes se está comportando como faraón. ¿No les parece muy teso eso? Que Herodes, el que supuestamente era el rey de los judíos, se está comportando como el enemigo de Dios. Y además de eso, cita Jeremías 31:15, que dice así: así dice el Señor: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Hermano, básicamente este texto nos quiere decir lo siguiente: o adoras al rey o te conviertes en un faraón. O adoras al Mesías o vas a vivir suficiente tiempo para convertirte en un enemigo del Señor. Es así de claro como eso. Yo sé que estábamos pensando que la Navidad y la gratitud y todas esas cosas, hermano, pero todos estamos enfermos. ¿Saben por qué? Porque queremos ser nuestros propios reyes, queremos ser nuestros propios dioses, queremos ser Herodes de nuestra vida. Si no agradeces al Mesías, si no adoras al Rey, es porque tú te crees el rey y fácilmente sigues los pasos de Faraón. Y como no queremos eso, el texto nos regala una esperanza. Un tip de estudio bíblico para cuando estén leyendo la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Ustedes se van a encontrar, especialmente en el Evangelio de Mateo, que hay muchas veces que se cita el Antiguo Testamento, muchas ocasiones. Se dice: así dijo el Señor, como lo que leímos ahorita, ¿no es cierto? De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el tip es el siguiente: si tienen la Biblia de papel, la abren y se dan cuenta que hay una nota al pie de la página. Esa nota al pie de la página les dice qué texto del Antiguo Testamento están citados. Y ustedes, como son buenos estudiantes de la Biblia, ¿saben qué tienen que hacer? Ir al texto citado y no leer solamente el versículo, sino todo el texto. Cuando ustedes leen todo el texto de Jeremías, capítulo 31, es espectacular, y solamente les quiero mencionar 3 versículos más, porque creo que esta es la esperanza de la Navidad para nosotros los que luchamos con la gratitud. Vean lo que dice Jeremías capítulo 31 desde el versículo 12.
vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas. Serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes juntos con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Qué belleza, ¿no? ¿No es eso lo que hizo Jesús? ¿No es eso lo que hizo el Rey? Transformó nuestro llanto en alegría. Transformó nuestro dolor en esperanza. Herodes, hermano, Herodes lo que hacía era infringir dolor a otros. Herodes lo que hacía, aquel que se cree rey, aquel que no agradece al rey, sino que se cree su propio rey, tarde o temprano va a terminar esparciendo por este mundo más dolor. Pero ¿sabe cómo es mi rey? Mi rey lo que hace el dolor, ¿saben qué? Lo restaura. Él no persigue, él fue perseguido. Él murió en una cruz romana para, ¿saben qué? Darnos salvación. Ese es el rey que nosotros adoramos. Hermano, ¿cuántas veces cuando hago la pregunta de si seguro quiere la voluntad de Dios para su vida, hay como un bicho interno dentro de cada uno de nosotros que nos dice: no, parce, ahora sí comenzó todo mal. No, ay, sí, Señor, quiero tu voluntad. Y dentro de nosotros pensamos: no, Dios me va a pedir eso. Hace unos años, cuando estaba pastoreando en Medellín, eso fue algo muy explícito que pasó, pero me enseñó mucho. Una jovencita recién llegada a la iglesia universitaria, iba como en mitad de carrera o algo así, y se daba cuenta que su vida tenía que cambiar en muchos sentidos. Ella era una chica muy tacaña, sí, de esas chicas paisas que, mejor dicho, tienen cuanto recurso usted se imagina. O sea, que el outfit costaba más que mi sueldo de 2 meses, sí, una cosa así por el estilo. Y tacaña, amarrada como ella sola, amarrada, tacaña. No sé si ha conocido gente así o aparece en el espejo cada mañana. Entonces, y el Señor fue transformando, de verdad. Una chica que usted la veía súper amarrada, y empieza a dar, precisamente en un diciembre, empieza a dar con generosidad y todas estas cuestiones. Una chica que tenía mucha amargura, y el Señor fue cambiando su amargura en alegría y todas estas cosas. Y en algún momento, en un diálogo, en un sitio público, eso es importante, y ahí me dice: Miguel, yo estoy dispuesto a dejar muchas cosas, pero que Dios no me quite el sexo. Y yo, uy. Todos tenemos algo que adoramos. Todos tenemos algo que no estamos dispuestos a entregar a los pies de Jesús. Usted dice: uy, esos jóvenes todos sexópatas y todo eso. Pero ¿qué tal que usted, Dios, le quitara el dinero? ¿Qué tal que usted, Dios, le quitara su estatus? Porque se han dado cuenta, ustedes los mayores de 50, el abolengo y todas estas cosas, ¿sí? Yo escucho: no, ese es de la familia tal, de toda la vida. Usted pregúntele a un joven de 16 años: ese es Pulido. No sé de dónde viene, eso es de los ladrones de España que vinieron para acá. El estatus, el mostrar que mis hijos sí son. Hay cosas que no estamos dispuestos a rendir, y dentro de nuestro corazón pensamos que Jesús es malo si nos quita esas cosas. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos miedo, por eso tenemos etaracté dentro de nosotros. Pero ¿qué dice el texto? Que Dios todo sufrimiento lo convierte en alegría. Todo dolor. No existe ninguna muerte que no lleve a la resurrección. En este reino no existe ningún dolor que no sea resignificado por su Rey. Jesús, que es un rey, nos dijo este proyecto en Mateo capítulo 16, versículo 25: porque el que quiera salvar su vida,
la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Sabes por qué a veces te sientes tan confundido en este mundo? ¿Sabes por qué a veces andas como tan a la deriva, como sin propósito? ¿Saben por qué hay tantos jóvenes y tantas personas deprimidas como que dicen y dicen literalmente, es que siento que la vida no tiene sentido? ¿Saben por qué? Porque piensas muy chiquito. Querido Herodes, piensas en tu reino y tenerlo, ¿no es cierto? Como Smigol en El Señor de los Anillos, my precious, y lo tengo y no lo suelto. El que pierda su vida, la encontrará. Tú no necesitas encontrar una razón por la cual vivir. Necesitas encontrar una razón por la cual morir. Y hasta que no encuentres una razón por la cual estarías dispuesto a dar la vida no va a tener sentido. Y la única razón suficiente en todo este mundo no es mi esposa, no son mis hijos, que los amo con todo mi corazón, no es la iglesia, no es mi ministerio. La única razón suficiente para yo entregar mi vida tiene nombre propio: Jesús de Nazaret. Y cuando lo encuentro a Él, ¿saben qué hace uno? Dobla sus rodillas delante de Él. Por eso mi oración, hermano, es que tú seas un minion. ¿Vieron los Minions? No. ¿Qué clase de ser humano no ha visto los Minions, por favor? Sí. Les falta mucho recorrido en este mundo, de verdad. Esos son los Minions. A mi hijo le encantan. Ahorita en Netflix salió una temporada de los Minions y me la he visto 172.275 veces de los Minions. Los Minions son estos bichitos amarillos. Salieron por primera vez en la película Mi Villano Favorito, pero tuvieron tanto éxito que ya tienen sus propias películas, Los Infelices. Entonces, una de las cosas características de los Minions es que hacen lo que sea por Gru. Gru es mi villano favorito. Lo que sea, ¿sí me entiende? Eso se vuelven kamikazes, lo que sea por Gru, ¿sí? Gru les dice, tírense de un puente. Ellos van y se tiran sin cerebro, ¿sí? Se van todos al mismo tiempo. Escribí esto hace una semana y quiero terminar leyéndolo. Quizás no sepan muchas cosas, sean torpes para tantas otras e incluso terminen por malograr planes que parecían inmejorables. Así son los Minions, pequeños muñequitos que con sus disparates sacan sonrisas. Pero incluso con sus defectos tienen una gran virtud. Me refiero a su lealtad inquebrantable. Pase lo que pase, los Minions son irrevocablemente fieles a Gru. Su fidelidad está atada y comprometida con un servicio irrefutable hacia un ser por el que estarían dispuestos a dar su vida de ser necesario. Espero que seas un Minion. Nuestro entorno nos hace creer que necesitamos encontrar una razón para vivir. Algunos la encuentran en su dinero, en sus metas, en sus relaciones o en su imagen. Tienen su propio reino. Pero escuchamos con más frecuencia que nunca que hay gente que se siente perdida en la vida, que la vida no tiene sentido, porque solamente tienen una parte de la historia. Lo que más necesitamos es encontrar una razón por la cual morir, algo por lo que estaríamos dispuestos a entregarlo todo, no obtener, dar, no usufructuar, rendir, no ganar, perder. Algo así como lo que dijo aquel maestro nazareno: el que quiera encontrar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque hasta que no determines por qué estarías dispuesto a morir, no sabrás por qué vivir. Por eso, cuando encuentres al Rey, agradécelo. Cuando halles al Mesías, adóralo. Oramos para terminar. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra que nos confronta. Es tan fácil criticar a Herodes,
pero tan difícil cuando me doy cuenta que hay un Herodes dentro de mi corazón. Y Señor, vengo a reconocer que muchas veces yo he querido ser el propio rey de mi vida, que yo he pretendido decirte a ti cómo se debe manejar mi vida, que en lugar de doblar mis rodillas permanezco erguido, esperando que tú hagas todas las cosas según mi voluntad, Señor. Tu voluntad puede ser lo más peligroso, pero también es el mejor lugar donde podemos estar. Es el lugar más arriesgado, pero al mismo tiempo es el lugar más seguro, Señor. Padre, oro para que tu palabra haya sacado a la luz toda la ingratitud que hay en nuestro corazón, que hay en mi corazón. Y por favor nos sanes, Señor. Que en esta Navidad podamos adorarte, Señor. Podamos dejar de ser ingratos. Podamos dejar de creer que todo lo hicimos nosotros por nuestras capacidades, Señor. Aun si lo logramos por nuestras capacidades, fuiste tú el que nos dio esas capacidades, Señor. Todo lo que tenemos es por ti y para ti, Señor. Pedimos que seamos como esos minions que tienen una lealtad inquebrantable hacia ti, porque eres nuestro Rey, porque encontramos al Mesías y no nos sentimos amenazados, sino que dijimos: gracias por enviarnos un Rey. Gracias. Te adoramos, Señor, te reconocemos y te exaltamos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.